Esta semana estaba revisando varias encuestas y me di cuenta de que había dos datos de los que apenas se ha hablado y que son claves, en mi opinión, para entender lo que pasó hace 4 años atrás, pero también para predecir lo que va a pasar, no solo en el futuro cercano. Obviamente estoy especulando, pero bueno, el tiempo dirá. Pero antes de eso, quiero contextualizar un poco, compartiendo con ustedes los sentimientos que tuve hace 4 años, porque esos sentimientos iniciales explican un poco cómo es que llegué a las conclusiones que les quiero compartir ahora. Una de las peores elecciones de mi vida, una de las frustraciones más grandes que he tenido en el ámbito político, fue ese aplastante 22% que obtuvo el rechazo en el plebiscito de entrada. La verdad es que el resultado no debería haberme sorprendido. O sea, todas las encuestas daban por ganador al apruebo, así como todas proyectan ahora que ganará el en contra. Pero a mí me parecía completamente imposible que después de lo que había pasado el 2019, después de que los chilenos fueran testigos de cómo se gestó ese maldito acuerdo por la paz, ganara el apruebo. Era un acuerdo de la clase política en relación a alguien que nadie quería ni pidió. Era un oportunismo evidente de la izquierda radical, que fue la única que siempre quiso una nueva constitución. Eso pensaba yo. Veía las encuestas y decía, esto no tiene sentido. Por eso, y a pesar de que era predecible, sentí una desesperanza muy profunda. Si tantas personas cayeron en una trampa tan burda como esta, ¿qué futuro hay para nuestro país? Eso pensé al comienzo. Pero pasó el tiempo y entendí, o creo haber entendido, lo que pasó. Los chilenos, en su gran mayoría, estaban asustados, encerrados en sus casas, presenciando una violencia feroz, pero que no tenía causa, o más bien que tenía una explicación bastante difusa. Se hablaba de malestar, pero en relación a problemas sociales muy diversos. Tampoco había voceros. El desconcierto, creo, era bastante generalizado. Y en ese contexto de miedo generalizado y algo desconocido, no era fácil tomar partido o tener una posición propia. Fue en este contexto que la clase política, transversalmente, le dijo a esos chilenos que el instrumento para alcanzar la paz y resolver las urgencias sociales era una nueva constitución. O sea, la nueva constitución fue siempre eso, un instrumento que fue aceptado por la mayoría en esos términos, como un medio, no como un fin en sí mismo. Y el apruebo fue un voto de confianza a la clase política, que en realidad es, después lo entendí así, bastante explicable si uno piensa que la derecha y la izquierda se mostraron unidas, o sea, en contextos de miedo y de desesperanza. ¿Por qué no creer en una propuesta de solución que unía al gobierno y a la oposición? Si de pronto los que viven en confrontación se muestran unidos, cuadrados detrás de una idea, ¿no era razonable confiar? Sí. Entonces, si uno lo piensa, el hecho de que nadie dijera algo distinto es una buena razón para creer. Kast tuvo, es cierto, un papel importante en términos de disidencia, pero en ese tiempo era un outsider y los demás, me incluyo, éramos voces muy menores, o sea, personajes de cuarta al lado de los poderes fácticos. La prensa se había alineado también con el relato octubrista y con la salida institucional que proponía la clase política. No había forma de que los ciudadanos comunes y corrientes, los que son menos politizados, tuvieran una posición demasiado distinta a la del discurso oficial. Pero déjenme darles la primera señal. En diciembre del 2019, poco después de firmado el acuerdo, el 56% de los chilenos creía, según la encuesta CEP, que la nueva constitución ayudaría a resolver problemas. En octubre de este año, los que creen eso son solo el 19% de los encuestados. O sea, un impresionante 81% piensa que un nuevo texto no haría diferencia alguna. Y esto va, como es obvio, más allá del contenido de la Constitución. O sea, no es que esta Constitución no resuelva problemas, cree la gran mayoría, es que ninguna. O sea, lo que se cayó es el fundamento mismo del acuerdo por la paz. Lo que se perdió es la confianza en la nueva Constitución como el instrumento correcto. Cómo hacer ver, cómo contribuir a despertar a la ciudadanía con todo en contra, pensaba en esos días yo. Con el tiempo entendí que en realidad la ciudadanía nunca estuvo dormida, sino que se mostró dispuesta a darle a la clase política una oportunidad, lo que es bien distinto.
En medio del proceso constituyente del que fui parte, tampoco había demasiadas razones para el optimismo. O sea, a pesar de que desde el primer día fue clara la dirección que tomaría ese proceso, yo asumí que la prensa sería tan hostil con la oposición, con nosotros, como lo había sido en octubre. Y de hecho así fue en parte. ¿Para qué decir cuando ganó Boric? Pensé que no teníamos posibilidad alguna de ganar en el plebiscito de salida porque competiríamos con todo el aparato estatal, con el despliegue de autoridades recién electas y por tanto no desgastadas todavía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la conducta de los constituyentes fue tan escandalosa, el intervencionismo del gobierno tan grotesco, que de pronto parecía posible ganar. Pero lo esencial, creo yo, no fue la conducta de los constituyentes ni del gobierno, sino el proyecto político de la izquierda radical al desnudo, el que perdió. Fueron sus ideas las que perdieron, fueron sus ideas las rechazadas, fueron sus ideas las que los chilenos hasta el día de hoy no quieren. Lo cierto es que, de nuevo, el resultado del plebiscito de salida fue para mí tanto o más sorprendente que el de entrada, a pesar de que las encuestas lo presagiaban. Teníamos todo en contra, parecía que hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a lograrlo. De hecho, estábamos en una transmisión en vivo en FNM y me acuerdo que, aunque la producción nos daba los resultados, el 62% con un número ya suficiente de mesa escrutada, yo decía en cámara que eso era imposible. Había ganado el sentido común. Habíamos vencido, digo habíamos porque me siento parte, no causa, a un enemigo con un poder que parecía imposible de desafiar. No había que olvidar la lección. Cada éxito o cada fracaso electoral es una foto, una instantánea. Y lo que debemos conseguir es tener un final feliz en la película. La alegría y el alivio duraron poco. Había sido un año durísimo, el de la convención, y un grupo de 8 personas, 5 de ellas habían estado del lado perdedor, anulaban en los hechos el resultado de una elección y prolongaban la inestabilidad, reabriendo la discusión constitucional. Después del plebiscito de salida, tuvimos una oportunidad única, la de presionar al Ejecutivo con el respaldo ciudadano para avanzar. Perfectamente se le podría haber apremiado con una agenda social que enfrentara seriamente problemas como el deterioro de la economía, que exigiera baja impuestos, medidas firmes para el control de la inmigración ilegal, ampliación del ámbito de libertad en el plano de los derechos sociales. Todo eso, contando con el apoyo de los chilenos para una agenda de este tipo. Pero no, la derecha prefirió iniciar un proceso 2.0, concentrar ahí toda su energía y obviar el mínimo de los mínimos, que era un plebiscito de entrada. Recuerdo mis conversaciones de ese tiempo con políticos, personas de la élite, empresarios, y el mantra era el mismo. La gente quería una nueva constitución y esta es la mejor ocasión para hacer una. Parecía una locura, o en verdad lo era, una locura colectiva, una acción suicida. Pero daba lo mismo lo que uno les dijera. Me acuerdo de haberlo repetido 1000 veces. Nunca fue una constitución y ustedes lo sabían. Esto es una locura, la gente está agotada, quedó hastiada. Chile, vamos. Repetía la minuta de Piñera, que la buena y nueva constitución. Después hablé con republicanos. Exijan plebiscito de entrada, usen el liderazgo de Kast. Es por lejos el líder más fuerte de la derecha, pero no quisieron. De hecho, yo recuerdo que el Rojo Edwards hizo esta propuesta de plebiscito de entrada, pero no tuvo eco alguno en el partido. Entonces, tuvieron en contra del segundo proceso, votaron en contra, de hecho, pero lo que podrían haber hecho para frenarlo, no lo hicieron. Daban el tema por perdido, no había nada que hacer, el acuerdo había sido zanjado en el fondo ante el plebiscito, eso pensaban. De pronto, la derecha, que había cedido en condiciones de máxima presión, sabiendo que no era la Constitución el problema, se había comprado la agenda del Partido Comunista. Nueva Constitución, locura colectiva. Por eso es que es tan absurda, tan ridícula la campaña que hace la derecha. Los señores de Chile Vamos, que reabrieron un proceso sin que nadie quisiera ni lo pidiera, los que se negaron al plebiscito de entrada, o más bien no intentaron nada para que se hiciera, nos dicen que hay que cerrar esto y que la responsabilidad de cerrarlo es nuestra. Saben que no es así. El resultado del plebiscito anterior fue aplastante y si hubo un segundo proceso fue gracias a ello. Por eso es desfachatado que hoy nos amenacen
haciendo parecer que estas cosas pasaron y podrían haber pasado sin ellos, porque no es cierto. Ellos son los primeros en saberlo. Ellos están conscientes de que al menos por un buen tiempo nadie querrá insistir en una idea que de materializarse sería suicida en términos electorales, como sería un tercer proceso. Lo insólito es que sea la élite, o sea, la gente que más oportunidades ha tenido en la vida, la primera en creérselo. De hecho, el mayor porcentaje de personas que están a favor pertenecen al estrato ABC1 según Black and White. Oigan, señores, si para ustedes era tan relevante cerrar, ¿por qué no hicieron el mínimo para intentar hacerlo por el plebiscito? Mentirosos. Lo que ustedes necesitan con un apruebo es un salvavidas para que no quede en evidencia, ahora con un segundo rechazo, que su acuerdo por la paz no resultó, que su acuerdo por un segundo proceso no resultó, que ya nadie cree en la Constitución como una varita mágica y que su credibilidad es nula. Otros dan razones distintas. Hace una semana un amigo me decía que si ganaban en contra, iba a parecer que perdieron los principios en que creemos. Pero si uno piensa absurdo, ¿qué va a pasar? Si ganan en contra, ¿habrá un espacio milimétrico siquiera para suponer o concluir que las personas no querían tener propiedad sobre su ahorro o libre elección en relación a la seguridad social? ¿Vamos a entender que en realidad la plurinacionalidad es una sentida aspiración nacional? No, pues lo que viene en diciembre es un fracaso, no del texto constitucional, no de los ciudadanos que votaron a favor, sino de los políticos. Porque así como las encuestas dan por ganador al en contra, Estudio Público dice que el en contra ganaría con 14 puntos de diferencia, CADEM con 17, Pulso con 33, pero así también todas indican que las personas se identifican mucho más con las propuestas de derecha que con las de izquierda. Los chilenos, creo yo, están menos expuestos, con más alertas activadas en relación a la propaganda de la clase política. De hecho, insisto, hasta ahora el en contra ha estado siempre por encima de la favor, incluso mucho antes de que hubiera texto, normas o propaganda. En mi opinión, ese en contra cataliza la rabia de las personas contra la élite, contra la casta, como diría Milei. No es en contra de tales o cuales ideas, ni siquiera contra tales o cuales personas o grupos políticos, es en contra de las malas prácticas. Pensé que podía revertirse, la verdad es que todavía se puede. O sea, los poderes fácticos han utilizado, de hecho, todas sus plataformas, partidos, medios de prensa tradicional, gremios, recursos económicos, pero creo que la propaganda de la favor no ha hecho más que confirmar esa sensación de pico en el ojo. Un detalle pero elocuente, hace unos días vi un spot que decía, los chilenos somos gente buena, muy buena. Yo no digo que seamos malos, pero parecía un guión redactado por Jojo Jackson. Me acordé de esa escena en que las mamás, para incentivar conductas buenas, le dicen a los hijos que tú eres un niño obediente, que se come toda la comida, eso frente al cabro mañoso que en realidad no quiere comer ni es obediente. Malas prácticas, engaños o promesas que rayan en lo absurdo. Se acaba la inmigración ilegal con el a favor. Se acaba la corrupción con el a favor. Esta es la constitución de la seguridad, es la constitución de las mujeres, es la constitución que va a dar pega con el ojo. Malas prácticas con cambios de discurso que constituyen un giro de 180 grados del grupo político que venció en las elecciones. De pronto, el aborto en 3 causales no se toca, la paridad es una tontería irrelevante, los derechos colectivos indígenas no significan nada, son meras declaraciones, etc. Yo pensé que ese grupo podía hacer una propuesta propia, sólida y atractiva, incluso exponiéndose a un rechazo de todas sus normas dentro del Consejo. Esperé una propuesta honesta que se prestara para mostrarle a los chilenos lo que queremos para nuestro país. Una propuesta que se hiciera cargo de proponer refuerzos institucionales, una propuesta que tuviera la originalidad que se requiere para enfrentar los cambios tan radicales que ha sufrido nuestra sociedad en las últimas décadas. Pero no, acá primó el afán de tener una foto, la foto ganadora del 17. Esa fue la prioridad desde el principio. Entonces es evidente por qué no prenden a favor, porque es como la señal de todo lo peor, de políticos saltándose las reglas, arrastrando a todo Chile a seguir en un tema que agotó y en un proceso que nadie quiso.
Y ese porcentaje de personas que va en contra, solo por esta razón, no es poca. Y ha sido muy ninguneada. Oye, puede haber gente que no quiere sentar precedente y dejar pasar estas cosas. Y están en todo su derecho. Y tienen mucha razón y muchas razones. Porque resulta que hasta ahora todo les sale gratis a los políticos. Esto es contra políticos que se saltan las reglas. También contra políticos que cambian abruptamente de posición. No es casualidad, por ejemplo, que Kast bajara 10 puntos entre mayo y agosto, que coincide con los meses en que primero sus consejeros fueron electos con un discurso anti-proceso constitucional y luego con el giro de su partido y suyo, que comenzaron a mostrarse favorables al mismo proceso, incluso inclinados al apruebo. En la misma línea está la CEP, que le da una caída de 8 puntos en su evaluación positiva, un alza de 6 puntos en su rechazo. Y no me detengo en Matei porque estos vaivenes en ella son más frecuentes, pero ha pasado exactamente lo mismo, con que voy en contra, a favor, hago campaña, mejor no. Esto es contra políticos que prometen magia, mientras nos dicen que se acaba la inmigración ilegal, la delincuencia, la corrupción. No es que los chilenos duden o crean que los políticos exageran en sus promesas, es que ni siquiera creen en el supuesto de que la Constitución arregla problemas. Entonces, insisto en los detalles de la CEP que comentábamos. Los que creen que la Constitución deja las cosas igual o derechamente las empeora corresponden al 74%. La campaña de la favor no puede resultar, por tanto, porque no solo está yendo contra la percepción ciudadana mayoritaria que cree que la Constitución no resolverá problemas, sino que además es contraintuitivo. O sea, no solo le dice al ciudadano que confíe en lo que ya no confía, sino que confíe a niveles superlativos, poco menos que en un milagro. Porque por poco que sepa uno de políticas públicas, es evidente que la crisis migratoria, de seguridad, de desempleo, etcétera, no se resuelve en un día con la aprobación de un texto. De hecho, en la misma línea de la CEP está el resultado de Feedback Research en relación a la estabilidad del país. A la pregunta de si una nueva constitución le da más o menos estabilidad, yo soy del 28% que cree que aumenta la inestabilidad. Lo cierto es que los que creen que da lo mismo corresponden al 57% de los chilenos. Entonces una gran mayoría cree entonces que la Constitución vale hongo. Entonces, yo no comparto esta opinión, obviamente, pero es la opinión que los políticos, con su incoherencia, han instalado en el imaginario nacional. Y acá es donde uno ve la fractura, la desconexión. Los políticos no están diciéndole a sus electores la verdad. Por ejemplo, podrían haber intentado explicar la importancia del orden institucional para el progreso de un país. Pero claro, eso lo obligaba también a reconocer que los efectos son de largo plazo, que los milagros no se producirán de un día para otro, que en realidad el problema de fondo de nuestro país tiene que ver con la voluntad política, no con la Constitución. Y eso, creyeron ellos, hacía imposible un apruebo, pese a que al otro lado de la cordillera tenemos la evidencia de que ganó un señor que ha advertido que el proceso de reconstrucción no será fácil. Y acá los analistas asocian la crítica a los políticos al populismo, como si fuera una crítica infundada y oportunista. A ustedes, señores como Arrubia, Larraín Mate, Ortúzar y demás, populismo es engañar, es prometer cosas que no se pueden cumplir, es creer que por el hecho de haber sido elegido uno puede negociar los votos de sus electores para algo distinto a lo comprometido. Da risa entonces la pretensión de la clase política de decirnos ahora, hoy, que la izquierda, con las acciones a la baja, es la que está en contra y la derecha, en cambio, a favor. El 62% de los encuestados por la CEP, por ejemplo, no se identifica con ningún partido político y, por tanto, sean cuales sean los resultados del plebiscito y en general de cualquier elección, lo indiscutible es que aquellas personas, aquellos que la definen, no son los militantes ni los que se identifican con partidos o con corrientes de pensamiento. Adicionalmente, y en relación a las personas que sí se identifican con partidos, que son una minoría ínfima, pero que tienen una identidad política muy definida, difícil de modificar, los datos son aplastantes. ¿Por qué? Si es la izquierda la que aprueba, la UDI perdería a 2/3 de sus adherentes. Es más de la mitad.
¿Por qué RN perdería un tercio? ¿Por qué Evópoli, el partido fantasma del 1%, alcanzaría una adhesión de, oiga bien, un 0%? Es decir, perdería el 100% de su aprobación. Republicanos, ¿para qué decir? Porque, por último, uno puede decir que la simpatía que despertó Evópoli en algún momento tuvo que ver con la cosa progre, que finalmente es la cosa superficial. Pero republicanos, hablamos de un partido con una línea particularmente definida, o sea, de contornos claros y cuyos adherentes, por tanto, han sido y son personas muy comprometidas, que han tolerado por bastante tiempo funas y estigmas. Pues bien, ese partido baja de una adhesión del 10% a 7%, casi un tercio. Y no estamos considerando que ese 7%, o dentro de ese 7%, puede haber muchos que por ahora operan o deciden desde la confianza. No, señores, esto no es derecha e izquierda. Este es el rechazo a la clase política y a los que tienen el descaro de responsabilizar a los electores y desmarcarse de su evidente responsabilidad. Ustedes prometieron algo que no es cierto, que la Constitución era el instrumento para la solución de todos los problemas sociales. Ustedes empezaron un segundo proceso sin preguntar. Ustedes no hicieron ningún esfuerzo por salir de la duda y ver si los chilenos querían realmente lo que ustedes decían que querían, con un plebiscito de entrada. Ustedes cambiaron de opinión y de discurso. Ustedes están insultando la inteligencia de los chilenos cuando prometen lo imposible. El mérito, señores, es suyo. Es absolutamente suyo. Y más allá de si logran ser eficaces e incluso ganar con los millones de dólares que están inyectándole a la publicidad de la favor, lo cierto es que entraron a un camino de no retorno, porque incluso si ganara la favor, porque consiguen darle verosimilitud a sus promesas, incluso así es cosa de tiempo para el desengaño, de que quién sabe, quizá los destruya más, mucho más que un triunfo del en contra. En ese sentido, hago un llamado de tranquilidad a los que están por el a favor. Muchos de ustedes creen que un en contra sepultará a la derecha. No es cierto. La izquierda está en el suelo y no logrará levantarse gracias a un triunfo que evidentemente no es suyo. Las ideas en que creemos son las que tienen primacía hoy. Solo falta un recambio en la clase política. Y yo al menos trabajaré para eso. No prende la favor y prende Milei. Y es insólito ver a tantas personas de derecha atribuyendo el triunfo a una alianza entre Milei, el outsider, y la centroderecha. Insólito no porque sea falso, sino porque si bien la alianza se produjo, lo cierto es que, al menos hasta ahora, los términos del acuerdo los puso el ganador, Milei, no la derecha de Macri. De hecho, las declaraciones de Macri son elocuentes. O sea, en relación a Milei dice, tiene que estabilizar la Argentina y hacer un shock, que es lo que dijo Milei que haría en campaña y en su discurso post-electo. Macri agregó también, además, no hay espacio para el gradualismo, que es exactamente lo que hizo Macri en su gobierno, gradualismo. Entonces, acá en Chile pasó exactamente lo contrario. Los perdedores del plebiscito de salida definieron los bordes del segundo proceso, o al menos tuvieron un papel importante, toda vez que lograron algo tan esencial como la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Luego, tuvieron un protagonismo en el anteproyecto de los expertos que acabó con un texto que era de izquierda y que se constituyó en una camisa de fuerza para los consejeros electos. Porque nuestra derecha tiene vocación de perdedora, no me explico por qué. Ganó Milei y se impuso, no como en Chile, que el perdedor del Consejo, Chile Vamos, fue el que finalmente definió el tenor de las normas que se aprobaron en el Consejo, ¿no? En Argentina ganaron los ganadores y hicieron valer su mayoría, que es lo lógico. No porque haya que ir de stingo por la vida, sino porque cuando la mayoría se expresa y elige a un grupo o a una persona, es para que ese grupo o esa persona cumpla con sus compromisos y plasme su proyecto político. De lo contrario, entonces ahorrémonos las elecciones, instalemos algo así como un corporativismo, en que cada grupo tiene un representante que se entiende con el reto para mantener un cierto equilibrio en la repartija de poder. Ganó Milei. ¿Y qué hizo? Anunció la eliminación de 12 ministerios. Yo insisto, no sé cómo lo va a hacer porque los operadores políticos enquistados en el Estado argentino pueden paralizar el país, si quieren. Pero al menos vemos un discurso que no cambia 10 minutos después de la elección. Acá en Chile pasó exactamente lo contrario. O sea, del compromiso de cerrar el Ministerio de la Mujer, pasamos a garantizar mayor financiamiento para él.
De la promesa de disminuir el Estado y modernizarlo pasaron a proponer la creación de al menos 10 órganos burocráticos nuevos. ¿No es insólito? Gana Milei y anuncia privatizaciones de YPF, aerolíneas, de medios de prensa públicos. La derecha chilena, en cambio, propone la creación de una AFP estatal, por ejemplo. Luego le dan al Estado injerencia en las empresas y en general en todas las organizaciones nacionales, también las privadas, para que entre a definir cuántas mujeres y cuántos hombres debe haber en ellas. Pero sobre todo, redefine a nuestro país en términos asistencialistas, como un Estado social de derecho. Esa es la derecha chilena. Hace unos días oía a una persona de la Favor decir que la creación de órganos públicos no necesariamente o no significaba necesariamente más gasto público. Y estas son las cosas que miran la credibilidad. Díganme que es importante el órgano, pero ¿que es gratis? O sea, acto seguido aseguraba, además, que en un eventual gobierno de derecha el aparato público se reduciría. O sea, tenemos el poder para reducirlo, pero no lo hacemos en un texto constitucional. No obstante lo anterior, no se preocupe, porque si llegamos, bueno, ahí sí que sí. Gana Milei y admite algo que es evidente, y es que no puede haber gradualismo, no porque sea malo implementar cosas gradualmente, sino porque la situación del enfermo es demasiado crítica, como para eso. Esto tiene que ser un shock, y es verdad. Pero nuestros analistas están preocupados por la democracia, por el caudillismo. En el ámbito de lo absurdo, el autodenominado Partido Liberal de Vlado Milosevic, que en el fondo es un partido socialista, se ha manifestado preocupadísimo de que no vayan a confundirlo con Milei. Entonces, el partido en cuestión tiene 8.600 militantes. Entonces, como para que ustedes dimensionen, el fan club oficial de Chayanne en Chile, que se llama Las Chicas de Calipso, tiene 23.600 seguidores en Instagram y 10.800 en Twitter. Entonces, como curiosa esta necesidad de desmarque el Partido Liberal con Milei, presidente de Argentina, porque en realidad ese partido no existe. Prende Milei porque representa un sentimiento. Entonces a los chilenos puede chocarles, esto es zurdo, hijos de puta. Pero lo que hay que preguntarse cuando gana alguien que expresa así el malestar es cuál es el nivel de hastío, de furia de los ciudadanos argentinos y cuál es la causa de esa furia. En lugar de transformarlo todo o reducirlo todo a una cuestión de forma que en definitiva no tiene ninguna o no tiene mayor importancia. Nuestros analistas no terminan de darse cuenta de que Milei gana porque conecta y de que ellos no le achuntan a una justamente por lo mismo, porque no conectan, porque están en Narnia. Muchas veces en el entorno en que vivo se me ha criticado a mí por este tipo de cosas. O sea, te di lo mismo, pero de otra forma. Yo unos días veía un verdadero escándalo en redes sociales montado por la escena de Iván Poduje rompiendo el borrador constitucional. Que es una falta de respeto, decían los beatos horrorizados ante el sacrilegio. ¿Qué respeto? Negociaron nuestros votos a puerta cerrada durante 100 días. Nos tienen más de 4 años en esta locura. Andan con su casa de brujas tan fanática y fascista como la de la izquierda radical. Cambiaron su discurso en menos de 2 años y piden respeto por un texto que viene con toda la porquería progre incluida, además, que ha costado millones, que tiene a los políticos engolosinados con su juguete nuevo, que por lo visto se turnan. Ustedes, señores políticos, no se representan el nivel de miedo, de rabia, de impotencia que sienten muchos chilenos. Cuando lo experimentaron en la convención, agradecieron la rudeza, la grosería incluso se celebró como graciosa. ¿Por qué eso? Porque eso era lo que muchos sentían, miedo y rabia, en todo Chile y a todo nivel. El problema es que ese miedo, que muchos dejaron de sentir, sigue presente en la vida de millones de chilenos. Me atrevo a decir eso, millones. Y esos chilenos sí necesitan esa catarsis, y por eso lo que horroriza a unos interpreta a otros. Y la diferencia está dada por las circunstancias de vida, no por cuán elegantes son unos o los otros. Y justamente por eso, por la diferencia en las circunstancias de la vida, es que Boric puede molestarse por las críticas a su gestión en inmigración o la ridiculización de este megáfono que se instalaría para prevenir el ingreso ilegal de extranjeros. Porque fíjense ustedes, la idea del megáfono es genial. Oigan, la tremenda advertencia que se hace a los inmigrantes ilegales. Alto ahí. Ha ingresado irregularmente a territorio nacional chileno. Alto.
es una excelente idea que por alto parlante a los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente se les diga, alto ahí. Yo agregaría congelado. Entonces, de pronto, uno se da cuenta de que llevamos 9 años con un promedio de ingreso de 400 extranjeros al día, que eso ha producido toda clase de problemas, desde el colapso de los sistemas públicos hasta la importación de delitos, el aumento de las tomas, etc. Y no se nos ocurrió decir, alto ahí. Pero tiene razón Boric, en que no hay que caricaturizar, porque la verdad es que el megáfono le señala al inmigrante ilegal algo que él probablemente, o que probablemente el inmigrante no sabía. Dice, alto ahí, ha ingresado irregularmente a territorio nacional. A lo cual seguramente el inmigrante dice, no sabía, media vuelta y nos vamos. Entonces puede que sea una caricatura, insisto, seguramente habrá más que eso, pero es una caricatura que ustedes hacen de sí mismos, presidente. Porque la verdad es que si nuestra Fuerza Armada, si un militar chileno provisto de un fusil para custodiar la frontera, lo que debe hacer conforme a nuestro reglamento es proceder al acompañamiento del inmigrante ilegal para indicarle cuáles son los trámites administrativos que debe hacer, ya que no tiene atribuciones para disparar, no parece demasiado eficaz la advertencia vía megáfono. O sea, de hecho, podemos hacer una comparación de voluntad política. O sea, si Piñera expulsó a 205 inmigrantes entre abril y junio del 2021, Boric expulsó a 4 en el mismo tramo de tiempo del 2022. Y a propósito de caricatura, actualmente tenemos a la derecha diciendo que con el nuevo texto y su aprobación estamos listos para resolver el problema. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo no se nos ocurrió antes cambiar la Constitución si era lo que faltaba? Entonces, megáfonos y constituciones. Absurdo, pero falso, de falsedad absoluta también, que la norma del borrador constitucional sirva de algo. Lo que hay en él es un mandato para que una ley se haga cargo de definir los casos, los procedimientos, las formas y las condiciones para la expulsión en el menor tiempo posible. O sea, lo que hay es una indicación para que el Congreso defina cuándo procede este tipo de expulsión, cuándo no. Podría pasar que el ingreso ilegal no fuera razón suficiente para esa expulsión. Por ejemplo, un mandato para definir los procedimientos y las formas. Todo esto a través de una discusión legislativa, que sabemos que son eternas. En otras palabras, en materia de inmigración, prácticamente todo queda en manos de lo que defina el Congreso en una ley, en cuyo caso uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Y como si eso no fuera ya lo suficientemente vago, el texto no tiene una norma transitoria que fije un plazo al presidente para enviar el proyecto de ley que instruya a los parlamentarios a definir todas estas cosas. Entonces, voladero de luces, en el fondo. En fin, creo que lo que estamos viendo en nuestro país no es un debate entre izquierda y derecha, que finalmente están en unas coordenadas paralelas, sino un enfrentamiento entre la ciudadanía y quienes toman las decisiones. Por eso, el triunfo del en contra no será un triunfo de la izquierda, que dicho sea de paso está siendo bastante pasiva en su campaña, ni será un fracaso del proyecto político de derecha. Será la demostración definitiva de que nunca fue la Constitución y de que lo que es perentorio es el recambio de políticos. Chilenos a los que están a favor y creen que esta es una gran oportunidad para la derecha, no los llamo a cambiar su decisión. Cada cual tendrá sus razones y está en su derecho, pero los invito a la tranquilidad. No habrá un proceso nuevo en el corto plazo y nuestras ideas seguirán siendo preferidas porque son mejores. Los candidatos que tiene la derecha no estarán obligados a responder por las normas aprobadas y su ineficacia, cosa que sí ocurriría si se aprobara el texto. Entonces, tranquilidad porque no va a pasar nada. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo resumen semanal. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.